Muy bien, buenos días, jóvenes. Una disculpa, me equivoqué de la presentación que les iba a poner, pero ya la ubiqué. Miren, vamos a continuar con los temas establecidos para esta semana. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que corresponde a los genitales masculinos. Vamos a ver si alcanzamos a concluir el día de hoy, eh, pero si no, mañana continuamos. Los genitales masculinos están divididos en el MUR, en genitales externos y en genitales internos. Vienen en el mismo capítulo, pero vienen en diferentes páginas, no continuas, unas y otras. Pero vamos a hablar un poquito sobre algunas capas también del abdomen que es importante que las retomemos, sobre todo para lo que corresponde al cordón espermático, que es una parte importante de las envolturas del testículo en la parte más distal. Bueno, entonces los genitales masculinos están conformados por lo que va a ser como genitales externos, el escroto, el pene con su raíz, con su cuerpo y con el glande, y cada una de sus partes del glande, que las vamos a ver a detalle. Y de manera interna va a estar conformada, bueno, también los testículos que están externos, aunque están envueltos por unas capas especializadas y protectoras. Y ese testículo, pues tiene la función tan importante de la procreación, de producir los espermatozoides, transportar los espermatozoides hasta al orificio uretral externo y en el momento de la eyaculación depositarlos en el canal vaginal para que a su vez suba a través del cuello uterino hacia el cuerpo uterino o la trompa uterina para cumplir con su función de fecundación del óvulo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre las capas. Esta es una imagen que a nosotros nos muestra, pues, todo esto que pareciera así a simple vista que está complicado, pero no, porque ya hemos estado hablando, se ha estado hablando sobre todo esto que está aquí, y los testículos se encuentran en la parte más distal. Sin embargo, desde la parte inferior de lo que es el abdomen y lo que corresponde a la pelvis, va a haber diferentes capas que van a participar en las envolturas que va a tener el testículo. Particularmente vamos hablando de estas de externo a interno. Recuerden que en la parte anterior y lateral o anterolateral del abdomen, en la parte inferior y anterolateral del abdomen, vamos a tener varios músculos, de los cuales van a estar estos tres músculos más importantes. Van a ser el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Estos músculos que están aquí son anterolaterales. Vamos a tener otros músculos acá que van a ser los rectos abdominales, que van a ir desde la sínfisis del pubis hacia arriba, hacia el proceso sifoideo del tórax, y van a formarle la protección anterior, la protección muscular anterior, y los otros van a proporcionar la protección anterior y lateral, o pared anterolateral del abdomen. Entonces tenemos estos tres músculos. Vamos a tener estos tres músculos que van a ser el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Medial a ellos o interna profundos a ellos van a haber algunas otras estructuras como van a ser las fascias, la fascia transversal que va a venir para acá, y va a estar también ya la región endoabdominal, que va a tener un peritoneo, que va a ser el peritoneo parietal, que va a estar en la cavidad abdominal, y el peritoneo visceral, que va a estar envolviendo las vísceras, ¿no? Entonces, ¿por qué hago toda esta mención? Porque resulta que el testículo en la gestación es intraabdominal. El testículo es intraabdominal, o sea, así como los ovarios son intraabdominales, también, y se hacen pélvicos, los testículos también son intraabdominales en la gestación. Conforme se va diferenciando, conforme va avanzando la gestación, los testículos van descendiendo y lo hacen a través de un anillo, a través de este anillo que está aquí. Aquí vemos todas las capas y va a tener un anillo. Este anillo que va a ser el anillo inguinal profundo, y va a tener otro anillo que va a ser el anillo
inguinal superficial. Entonces tenemos un anillo inguinal superficial y un anillo inguinal profundo, a través del cual va a pasar el testículo completamente, va a descender el testículo y se va a venir por esta envoltura, que es el cordón espermático, va a bajar el testículo y va a quedar allí adentro el conducto deferente junto con las venas, arterias y nervios que van a pasar junto con el testículo, que van a descender en condiciones normales. Hay que decir que el testículo puede que se quede intraabdominal. Hay niños que nacen sin testículos externos o no tienen, pero hay unos que se quedan acá y eso le confiere una situación de posibles enfermedades, ¿no? Puede ser neoplásicos, puede ser que no tenga la posibilidad de fecundar, que tenga esterilidad. Entonces, es importante cuando nosotros recibimos un bebé, revisamos todo en los bebés y siempre de manera metódica le revisamos que tenga los 2 testículos, siempre. Revisamos un bebé y le tocamos el escroto para ver si tiene los 2 testículos de manera automática, ya. Entonces, esas son las capas que va a tener. Ahora, ¿qué estructuras son las que van a pasar? Bueno, van a pasar las arterias y venas testiculares. Recordar que la arteria testicular o las arterias gonadales, ya decíamos, que salen directamente de la aorta abdominal y se van a hacer hacia lateral. En el hombre se van a ir hacia lateral y van a pasarse hacia externo a través de este conducto, que va a ser la arteria y vena testicular. Bueno, junto con ella va a venir también el conducto deferente a través de este conducto inguinal. Ese es un anillo inguinal profundo y este es un anillo inguinal superficial, pero lo que está ahí va a ser un conducto. A través de este conducto pasan las arterias, las venas, los nervios y el conducto deferente. Todo eso va a pasar a través de esta parte. Bueno, pero ¿qué otras cosas tiene esta región para que entendamos lo que sigue? Bueno, además de que tiene los músculos, que tiene las fascias y que tiene la capa de peritoneo, esta capa de peritoneo es muy importante porque si recuerdan, el peritoneo envuelve a todos los órganos pélvicos, los va a cubrir de manera visceral, va a estar íntimamente relacionado con ellos, cubriendo a todas las vísceras. Pues resulta que en el testículo también va a haber una parte de este peritoneo que va a descender y va a cubrir los testículos y le va a formar una túnica, que es una túnica que aunque pareciera que no, pues se llama túnica vaginal, aunque es en el hombre, porque está invaginando el testículo, lo está cubriendo. Entonces va a tener esa túnica que ahorita la vamos a ver. Entonces ya tenemos todas esas estructuras. A su vez van a pasar los otros vasos sanguíneos, arterias y venas que van a atravesar esos músculos, pero que no se van a ir por el cordón espermático. Bueno. También, pues no lo mencioné hace un momento, pero la parte externa del músculo oblicuo externo va a formar hacia medial pues ligamento, tejido fibroso muy firme que va a formar el ligamento inguinal que le va a dar la estructura a este conducto, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, si observamos aquí, además del orificio inguinal, va a haber como este músculo que vemos aquí, que va a descender también y que va a envolver a todo el testículo, se llama músculo cremáster o cremastérico, que es el músculo del que estábamos hablando en la clase de ayer, en la cual les decía yo que ese músculo tenía la posibilidad de contraerse y elevar los testículos o de relajarse y de descender los testículos. ¿En qué momento? Ya lo mencionábamos, ante los estímulos de la temperatura, del dolor o de la estimulación al tocar. La sensibilidad, más bien. Bueno, eso es con respecto a esto. Ahora, esa es otra imagen para que veamos lo mismo que estábamos comentando.
lo mismo que estábamos comentando. Aquí tenemos nosotros la piel, tejido celular subcutáneo, el músculo oblicuo externo, interno, transverso del abdomen. Acá tenemos el peritoneo, con cada una de las separaciones de las fascias que tiene los músculos abdominales de la pared anterolateral. Aquí tenemos los rectos. Y acá tenemos ya lo que es el interior, ¿no? El interior. Esta es la vejiga que se encuentra posterior a lo que es la sínfisis del pubis y los vasos sanguíneos que corresponden, ¿no? Si se fijan, acá están los vasos de los que estábamos hablando, la arteria y venas testiculares que van a descender a través del cordón espermático y van a darle la funcionalidad del testículo, ¿no? Hay muchas estructuras aquí que mencionar. Aquí está el músculo que también lo va a envolver a lo que es el testículo, el anillo superficial inguinal, y tenemos el anillo inguinal profundo que va a ser este, ¿no? Este que está aquí. De hecho, los hombres generalmente es muy normal que cuando están en momentos de ocio están explorando los testículos. Entonces, es normal que identifiquen algunas estructuras y aprovechando esa situación, hombres, identifiquen el anillo inguinal, no ahorita, en otro momento, identifiquen lo que es el anillo inguinal superficial, porque incluso se puede tocar con uno de los dedos y se puede ver como la hendidura esa pequeña. Además de eso, también se alcanza a tocar, y eso es muy bueno, porque los hombres detectamos cuando algo está mal o no está como siempre ha estado. En el cordón ahorita vamos a ver varias estructuras, pero ya decíamos que van los vasos sanguíneos, o sea, arteria y venas testiculares, el conducto deferente. El conducto deferente tiene una forma, una textura muy característica. Cuando se hace la vasectomía, se busca el conducto deferente y es muy fácil detectar, muy, muy fácil. Las venas y las arterias no tanto, pero el conducto deferente es muy fácil detectar. Entonces, aquí están todas las paredes que se encuentran que están envolviendo el testículo. Va a ser la piel, tejido celular subcutáneo, la fascia espermática externa, va a tener el músculo cremastérico, que también estábamos diciendo, la fascia cremastérica, va a tener esta túnica, que es la que les quiero mencionar, es la túnica vaginal. Esta que vemos aquí azul es la túnica vaginal. Por ahí traigo otra imagen en donde se envuelve completamente el testículo. Bueno, no completamente, pero envuelve todo el testículo y forma como una cavidad que también le da como protección al testículo. Esta túnica vaginal va a envolver a lo que va a ser el testículo y al epidídimo también, al testículo y al epidídimo, que ahorita los vamos a ver. Bueno, eso es con respecto a eso. También alcanzamos a ver aquí un tejido fibroso que da pie a este ligamento que está aquí. Es un ligamento que es el ligamento suspensorio para el pene y ese es el que lo fija. Es el ligamento que fija, que ahorita lo vamos a ver también. Pero es el ligamento que fija. Y viene otro ligamento que es que envuelve a lo que es el cuerpo del pene también, que es continuación también de lo que es la línea alba, que es la línea que se ve en el abdomen. En las mujeres sobre todo es más evidente. Es esa línea que se alcanza a ver del proceso sifoideo hacia abajo, pero más del ombligo hacia el pubis se alcanza a ver una pequeña línea. En las mujeres blancas se ve muy, muy como rosita. En las mujeres morenas se ve un poquito más oscuro, pero cuando la mujer se embaraza se hace oscura. Si son blancas, es un poquito más oscuro. Si son morenas, es un poco más negro. Y se llama línea morena. Ya no es línea blanca cuando están embarazadas, se llama línea morena y casi siempre ya no queda como estaban antes del embarazo. Pero es esa línea. Pues de esa línea, de la línea alba, hay una continuación de otro ligamento que envuelve lo que es el cuerpo del pene. Ahora, vean aquí cómo hay un entramado aquí de venas. Aquí viene la arteria, el nervio que se encuentra aquí, pero ven cómo hay una red venosa en esta parte, que son las venas del cordón espermático. Y a estas, pues, recogen la sangre de los testículos, pero a su vez pueden tener algunas problemáticas, como decíamos que eran las varices. En el cordón espermático se llama varicocele, y ya lo mencionaba, que es muy frecuente en la edad que ustedes tienen, ¿no? Y este plexo
Este plexo que está aquí tiene un nombre. Se va a llamar plexo venoso pampiniforme. Plexo venoso pampiniforme. Es muy, muy frecuente. Les pudiera decir que los hombres son los que van a explorar más plexo, porque pues, ellos son hombres y se pueden tocar, pero las mujeres médicas van a tener la necesidad de explorar y curiosamente en los últimos años, sobre todo, pues yo salí en el 2000, entonces tengo 21 años que egresé de la facultad. Y de ahí para acá me he dado cuenta, sobre todo en los últimos 10 años, he observado cómo las mujeres van adoptando especialidades que antes eran para los hombres. Y urología es una de ellas. Hay muchas mujeres urólogas ahorita. Y era muy raro antes ir con una uróloga, un hombre, pues que le revisaran. Era más común ir con un urólogo. Como antes había muchos ginecólogos y ahora hay muchas ginecólogas también. Pero hay otras áreas, por ejemplo, traumatólogas. Yo veo muchas traumatólogas ahorita y me da mucho gusto que las mujeres estén entrando a esa área porque siempre son muy disciplinadas y ordenadas. Entonces, deben de conocer las mujeres también este plexo pampiniforme para que en el momento de la exploración identifiquen esas estructuras. No las estoy invitando a que exploren, nada más que conozcan ahorita. Ya después, en propedéutica van a tener la oportunidad y en el área clínica también van a tener esa oportunidad. Cuando ya lleguen al hospital en tercero, si Dios quiere, los que tengan la oportunidad van a entrar a ver pacientes. Ok, bueno, eso es con respecto a esta imagen. Ahora vamos a hablar de los componentes propiamente de lo que corresponde a los genitales externos. Dentro de los genitales externos, vamos a hablar del escroto. En la clase anterior ya hablábamos que el escroto era una bolsa, era un saco. El escroto es un saco fibromuscular, cutáneo, o sea, de piel, que va a alojar a lo que va a ser los testículos y en su interior va a tener un tabique que va a separar un testículo de otro testículo, del derecho del izquierdo, y este escroto se va a encontrar posterior e inferior al pene. Recuerden que el pene tiene dos condiciones, una cuando está en erección y el otro cuando está en flacidez. Cuando el pene se encuentra en erección, se dice que se encuentra en posición anatómica estándar. No sé por qué lo pusieron así, lo establecieron, pero en condición anatómica estándar debe estar en erección, o sea que la parte en erección, la parte que queda hacia adelante es la parte ventral. Y cuando el pene está en flacidez, la parte ventral se hace para atrás y queda la parte en flacidez, está la vena dorsal, por eso se llama vena dorsal, que ahorita lo vamos a ver. Entonces el pene en erección se encuentra en la parte anterior ventral y la posterior es dorsal. Cuando el pene está en flacidez, la parte dorsal está adelante y la ventral está atrás. Espero que haya quedado claro esa parte. Pues el escroto se encuentra posterior inferior al pene y va a estar inferior a lo que es la sínfisis del pubis. Va a tener una unión. En el momento de la gestación también va a existir como una diferenciación sexual. Inicialmente, si no hay diferenciación sexual, todos los embarazos serían mujeres. Todos serían mujeres. Pero cuando existe la diferenciación sexual, dependiendo de los cromosomas XX, pues va a ser mujer. La naturaleza así lo establece. Pero cuando es XY, en condiciones normales, debe de diferenciarse el hombre. Entonces empieza a crecer el glande, empieza a formarse la bolsa escrotal, los testículos empiezan a descender, todo ese tipo de cosas suceden. Pues en esa unión y en condiciones normales no, están como separados nada más los genitales externos indiferenciados y luego se empiezan a unir en el hombre y a formar esa piel que se va a unir aquí, que va a formar esta unión derecha e izquierda que va a ser un rafé o rafe escrotal en este caso, pero también va a irse hacia arriba en lo que va a ser la parte ventral del pene, va a tener un rafé del pene y también un poquito más hacia atrás, hacia el períneo. Entonces se alcanza a identificar ese rafé del pene, del escroto y un poco del períneo.
Entonces tiene estos dos rafes, el pene adelante, el perineal hacia atrás y el escrotal. Va a tener, como les decía, ese tabique escrotal que va a estar formado por ese ligamento que les decía, ese ligamento que ahorita lo vamos a hablar, que envuelve al pene y que se baja hacia los testículos y forma ese tabique también. Entonces, eso es con respecto al escroto. ¿Cuál es la función principal? Alojar los testículos. ¿Para qué? Pues para la fecundación cuando están en edad reproductiva. Bueno, y aquí está el escroto. El escroto va a tener pues varias capas, varias capas. ¿Cuáles capas? Estas que estábamos mencionando acá. Todas estas capas va a tener el escroto, que creo que aquí viene mejor. Bueno, aquí está, va a tener todas estas capas, ¿no? Las capas epiteliales, que es la piel, las fascias, el músculo cremastérico y en su parte interior los testículos. Okay. Y aquí la vamos a ver. Aquí tenemos todas estas fascias, ¿no? Va a tener una fascia externa, bueno, la fascia superficial, que también es conocida como fascia dartos. Va a tener también una fascia espermática externa. Luego vamos a tener el músculo que les decía que va a envolver toda la bolsa escrotal, y va a ser el músculo cremastérico, el músculo con su fascia. Luego vamos a tener aquí ya lo que es el testículo propiamente, el órgano reproductor, la glándula de producción de espermatozoides, y encima de él vamos a tener una prolongación, digamos, o una estructura superior a lo que es el testículo que va a liberar los espermatozoides del testículo y se van a ir al epidídimo a recibir como una maduración. Para que los espermatozoides estén más especializados para el momento o fortalecidos para pasar por el conducto deferente y llegar a las vesículas seminales. Bueno, eso es con respecto. Lo más relevante yo creo que es que identificamos el músculo cremaster. Y les decía que cuando nosotros queremos saber si el testículo tiene reflejo cremastérico, así se le llama el reflejo cremastérico adecuado, tocamos la parte interna del muslo con una batelenguas, con una pequeño, con un clip, con una aguja sin lesionar y se eleva el testículo. Eso es importante en los niños también. Y en los adultos, ¿no? Pero más en los niños. Bueno, eso es con respecto al escroto. De las arterias y las venas escrotales, pues en la clase previa ya mencionábamos que iba a tener las arterias que iban a venir de las ramas pudendas externas, las regiones escrotales anteriores, y de la pudenda interna la región escrotal posterior. Y también iba a tener unas ramas cremastéricas que iban a venir de las epigástricas inferiores, que es esta, ¿no? Entonces, iban a ser de la ilíaca externa y las demás iban a ser de la ilíaca interna, de la división, ¿no? Las venas van a ser venas satélites y el drenaje simpático, pues ya lo decíamos. Los nervios van a ser, pues, diversos, ¿no? Diversos. En plexo sacrolumbar se va a ver, pero viene del plexo lumbar y va a tener particularmente los nervios ilioinguinal y el génito femoral. Y va a haber otro nervio que va a ser el nervio pudendo interno y el nervio cutáneo femoral, así se llama. Bueno, eso es con respecto al escroto. Ahora vamos a hablar sobre el órgano copulador masculino, que es el pene. El pene es el órgano que se encuentra igual anterior al pubis, que es un órgano que se encuentra libre, o sea que no está, pues está fijo solamente por los ligamentos y los músculos, todas esas capas que le dije, pero es un órgano libre que en condiciones normales se encuentra en flacidez, o sea, aguado, y en condiciones de estimulación sexual se va a encontrar en erección, y en ese momento es cuando puede surgir la copulación. Cuando está flácido, pues no es posible. ¿Qué va a tener este órgano? Este órgano genital externo masculino va a alojar en su interior a la uretra, lo hemos estado mencionando en esta parte de aquí. Va a estar compuesto por 3 partes. Va a ser la raíz del pene, el cuerpo del pene y el glande del pene. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Va a estar también compuesto por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso.
Este órgano va a tener una túnica que va a envolver a lo que van a ser los cuerpos cavernosos. Se va a llamar túnica albugínea. Cuando hablamos de alba, hablamos de que es blanco, o sea, mi bata es blanca o es alba. O cuando dice la gente que está en el alba o está al alba, está hablando de que está blanco algo. Entonces la túnica es albugínea, o sea, es blanquecina. Y va a tener una fascia profunda también, que ahorita la vamos a ver aquí, que va a ser la fascia de Buck o back, se dice también. Y va a tener un tabique que también va a encontrarse en lo que son en la unión de los cuerpos cavernosos. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, déjenme ver si. Bueno, ahorita me devuelvo. Algo importante también va a tener en la raíz del pene, va a estar formada en las clases anteriores, ya lo habíamos mencionado, va a estar formado por lo que son los pilares del bulbo esponjoso. Va a estar el bulbo, que va a ser esta parte como más inferior, un agrandamiento de los músculos bulbo esponjosos, los pilares que van a ser estos, y los músculos isquio cavernosos y el bulbo esponjoso. Entonces así va a estar la raíz del pene, y los pilares que van a hacer, pues van a tener tejido eréctil que van a hacer que el pene pues tenga eso que decíamos. Y aquí se alcanza a ver desde la parte más profunda, todo esto es externo, pero esto es más interno, ¿no? Aquí esta parte es interna, aquí tenemos lo que es el bulbo del pene, y ya de acá vamos a tener lo que es el bulbo esponjoso, que va a dar la parte más ventral de lo que es el pene, en donde va a estar la uretra esponjosa y los cuerpos cavernosos que van a ser superiores o dorsales. Ahora nos vamos a devolver aquí. Bueno, decíamos que el pene va a tener tres estructuras importantes, bueno, varias, pero estas son las que se escriben en tres regiones. Una va a ser la raíz, otra va a ser el cuerpo del pene y otra va a ser lo que es el glande, La raíz del pene va a estar fija a lo que es el pubis y va a estar fija a través de la piel, tejido celular subcutáneo, todas las capas que mencionamos, pero el pene particularmente tiene un ligamento. Aquí va a tener un ligamento que lo está fijando, que lo mantiene suspendido en flacidez y que le permite que tenga erección en el momento de la estimulación. Bueno, el cuerpo del pene va a estar conformado por varias estructuras y aquí lo alcanzamos a ver. El cuerpo del pene aquí en este corte que se está haciendo aquí nos permite ver sus estructuras completamente. Pues está la piel con su tejido adiposo que se encuentra aquí, las fascias que va a estar envolviéndolo. Recordar que las fascias son estructuras que cubren, protegen y aíslan. En este caso, cubren, protegen y aíslan los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y las estructuras vasculares y nerviosas. Bueno, aquí vemos cómo están los dos cuerpos cavernosos con cada una de sus arterias. En esta región vemos las venas dorsales del pene, una vena que es superficial y una vena que es profunda, y aquí tenemos las arterias dorsales del pene que se encuentran laterales a la vena dorsal y son muy evidentes. Estas venas son muy evidentes incluso en flacidez, pero cuando está en erección es pues más evidente, ¿no? Ok, aquí alcanzamos a ver este septum o tabique, que eso hace como una separación entre los dos cuerpos cavernosos, y están las envolturas. Estas envolturas que tienen a los cuerpos cavernosos, que es esa túnica, que es esa capa que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que es esa túnica albugínea, que cubre lo que son los cuerpos cavernosos. Y aquí se menciona, ¿no? La túnica albugínea. Y la fascia profunda, que también la vamos a ver. Bueno, en esta imagen alcanzamos a ver pues el escroto, aquí vemos la raíz del pene, el cuerpo del pene, el glande también, pero si se fijan también hay una estructura epitelial que es como una doble capa epitelial que va como a envolver a lo que es el pene por fuera, pero también va a tener un tejido por dentro. Entonces va a llegar el momento en que la piel de adentro se va a cubrir con otra piel y eso va a estar conforme. Esa prolongación de piel se va a llamar prepucio.
El prepucio es la parte que envuelve que está cubriendo a lo que es el glande en flacidez, cuando está en flacidez. Cuando el glande está en erección, el pene crece de tamaño y ese prepucio se retrae o se estira, y para eso es como le da esa posibilidad, ¿no?, de crecer al pene en el momento de la estimulación. La piel del pene debe ser más delgada porque tiene esa condición de erección, flacidez, flacidez, y pues en condiciones normales, sobre todo en los jóvenes es muy frecuente, pero incluso en los adultos mayores, que son los que yo atiendo, las erecciones matutinas son como espontáneas, ¿no? Es normal tener esas erecciones matutinas, y es hasta muy sano. Ok. Ahora, hablando sobre lo que corresponde a las capas ya del pene, del cuerpo del pene, vamos a encontrar varias estructuras. Recordarles nada más, tenemos dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son más dorsales o laterales y el cuerpo esponjoso es más ventral. Y aquí estamos viendo el pene en una vista lateral. Entonces, si vemos en vista lateral, este es el cuerpo esponjoso por donde va a pasar la uretra esponjosa, es el cuerpo esponjoso, y estos son los cuerpos cavernosos, que en realidad son los que van a tener la gran mayoría de la irrigación y la gran mayoría de la inervación. Ahora, el libro hace mucho énfasis a que el pene no tiene músculos. El testículo sí, tiene músculo, que es el músculo cremastérico, pero el pene es un tejido, o sea, no es que esté con músculos alrededor, en realidad está conformado por lo que son los cuerpos cavernosos y por el cuerpo esponjoso, que van a permitir que entre sangre para que crezca y suceda la copulación. Bueno, entonces aquí vemos varias estructuras, varias estructuras. Primeramente vamos a hablar del cuerpo cavernoso, que va a tener esta túnica que va a cubrir el cuerpo cavernoso, se va a llamar túnica albuginea, y va a encontrarse, la quiero buscar, aquí va a haber otra capa, que va a ser esta capa superficial, esta capa profunda que está aquí, que va a ser, aquí viene marcado, que va a ser la fascia profunda del pene o de back, o buc, como lo quieran decir. Pues decimos back. Va a ser esta capa profunda del pene, de tal manera que va a tener como envolturas que van a permitir que no se pierda la forma, ¿no?, de lo que es el pene. Ahora, aquí si alcanzan a ver, vemos la vena dorsal del pene, que esta es la superficial, y aquí tenemos una profunda, y aquí están las dos arterias, o las arterias que van a ser las arterias dorsales del pene. Bueno, este cuerpo esponjoso, si se fijan, es más pequeño que el cuerpo cavernoso, pero en el momento de su región más distal va a tener como una ampliación de su tamaño y va a formar lo que va a ser el glande del pene. El glande del pene. Me voy a apurar ya. Ok. Hasta ahí. Bueno. Esto era lo del cuerpo. Ahora vamos a hablar del glande. El glande del pene va a tener varios componentes. Va a tener pues lo que es el glande propiamente, y en la parte más distal va a tener el orificio uretral externo, por donde va a salir la orina en la micción y por donde va a salir el semen y los espermatozoides, que eso debería de salir en condiciones normales, nada más eso. A veces que salen otras cosas, por ejemplo, tienen salida de sangre, pueden tener también salida de pus, y el líquido preeyaculatorio, que es como un líquido cristalino que sale antes de la eyaculación, sobre todo en la estimulación sexual. Bueno, este glande va a tener varios componentes. Va a tener el glande propiamente, va a tener esta estructura que está aquí, que va a ser la corona del glande, así se llama esta corona, que en ocasiones puede tener como algunas pequeñas glándulas aperladas que pueden ser normales. Depende de la anatomía de cada hombre. Hay veces que no se encuentran, pero eso tiene mucho que ver con la herencia o con la anatomía propia de cada hombre. Pues en la corona del glande, ¿qué más? Y va a haber un cuello que va a unir el cuerpo con lo que es la cabeza del pene, que es el glande. Entonces tenemos la corona el glande, la corona del glande, el cuello del glande y la capa doble de piel que va a envolver al glande, que es el prepucio.
En la parte más inferior o más ventral vamos a tener como una pequeña cuerda que se llama frenillo prepucial, que va a ser como que va a fijar la parte ventral de lo que es el pene, y vamos a tener dos ligamentos. Aquí está. Un ligamento va a ser este ligamento, que va a ser el ligamento suspensorio del pene. Este ligamento, que va a ser el ligamento suspensorio del pene. Este ligamento suspensorio del pene, lo que va a hacer, les decía, que va a fijar la sínfisis del pubis a la raíz del pene. Y va a haber otro ligamento, que va a ser el ligamento fundiforme del pene. Ese ligamento fundiforme del pene va a ser como una continuación, les decía hace un momento, de lo que es la línea alba, y va a descender y va a envolver lo que es el cuerpo del pene, e incluso se va a ir un poco hacia los testículos y va a formar una envoltura en los testículos y lo va a formar el tabique de la bolsa escrotal. Entonces eso es con respecto a esos ligamentos, ¿no? Ahora, infecciones puede haber en esta región, pues, por supuesto, muchísimas. Lo único que sí les puedo recomendar, no que tengan relaciones sexuales, por supuesto que no, sobre todo a las niñas, que sean muy cuidadosas, y quiero enfocarme en esto ahorita, porque puede haber muchas infecciones de transmisión sexual y pues en realidad las más afectadas siempre son las mujeres, desafortunadamente, ¿no? Hay infecciones que ni siquiera son evidentes y les pueden ocasionar problemas muy serios. Entonces, si llegan a tener relaciones sexuales, háganlo con mucha responsabilidad, con las medidas de protección adecuadas, una planificación establecida por un profesional y utilizar preservativos si es posible, ¿no? Mejor. Y si no, niñas, sigan esperando a su príncipe azul, va a llegar. A los 30, cuando sean especialistas, si Dios quiere, pero va a llegar. Bueno, entonces seguimos con el tema. Respecto a los vasos y nervios del pene, pues ya mencionábamos que están las arterias dorsales, las arterias profundas y unas arterias que van a estar también en el bulbo, ¿no? El plexo, ya hablábamos del plexo, un plexo venoso que va a la vena dorsal profunda y las venas dorsales superficiales. Las inervaciones van a estar por los nervios S2, S4, y hay uno que se llama nervio dorsal del pene, que es del rama del pudendo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que corresponde a conducto deferente. Conducto deferente. El conducto deferente, ya hablamos ahorita sobre escroto, la bolsa escrotal, que contiene los testículos y lo que es el pene. Ahora vamos a hablar del conducto deferente. El conducto deferente es un conducto, se me hace que en la otra viene. Ok. El conducto deferente es un conducto que va a ser la continuación de lo que es el epidídimo. Ese es el testículo, del testículo, que ahorita lo vamos a ver. Del testículo va a salir esta parte que es el epidídimo. Del epidídimo va a salir esto que es el conducto deferente. Entonces, aquí lo alcanzamos a ver, el conducto deferente. El conducto deferente va a tener una porción externa y va a tener una extraabdominal, y va a pasar por lo que es el anillo inguinal o el conducto inguinal, se va a hacer intraabdominal y va a irse hacia lateral, y luego va a pasar por detrás de la vejiga y se va a venir a la próstata, se va a unir este conducto deferente, va a formar una vesícula que se va a unir junto con la vesícula seminal y va a formar un conducto que va a ser el conducto eyaculador, que va a ser que se va a depositar en lo que es la porción prostática de la uretra, Entonces aquí va a llegar la producción de los espermatozoides que van a tener todo este trayecto extraabdominal, luego intraabdominal, se viene atrás, en la parte más posterior. Nos faltan 5 minutos. En la parte más posterior, y va a llegar a depositarse en lo que es la próstata, ¿no? Entonces, ese es el conducto deferente para que lo vayamos ubicando. Ok. Los testículos, bueno, hay mucho que decir del conducto deferente. Les decía hace un momento que sucedía que cuando se encuentra la paridad satisfecha, así se le dice, cuando ya no quieren tener más hijos, las mujeres, o la paternidad satisfecha también,
uno de los métodos de planificación familiar es la vasectomía y lo que se hace es cortar el conducto deferente. Se liga aquí, se liga acá y se corta. Se liga y se hace para acá. Se liga y se hace para acá lo que quedó y se corta. Bueno, se ligan las dos primero, se corta y lo que se cortó se hace para acá y lo que se cortó se hace para allá para que ya no haya continuidad. O sea que el hombre cuando tiene vasectomía sigue produciendo espermatozoides, pero ¿dónde se quedan los espermatozoides? En el epidídimo. ¿Y qué va a suceder? Se van a reabsorber los espermatozoides. Pero el que se encarga de producir el semen es la vesícula seminal. Entonces, va a producir semen, va a seguir produciendo semen que va a salir en la eyaculación. Lo que no va a producir son espermatozoides. O sí los va a producir, pero se van a quedar aquí, ya no van a pasar por el conducto deferente. Entonces es importante que ustedes sepan porque hay mitos que se dice que los hombres que tienen vasectomía no tienen eyaculación. Y eso es un mito, ¿no? Porque este se encarga de eso. Bueno, ahora los testículos, que son estas estructuras ovoides, que son como más, que no son circulares completamente, son como tipo ovoides, van a tener una textura como dura, pero no como piedra, van a ser como más endurecidas prácticamente, como si fuera una pelota de plástico dura. Este órgano, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a producir los espermatozoides, ¿no? Esa es su función principal. Me voy a enfocar en eso. Creo que aquí tengo la otra presentación. Bueno. Espinosa Tostado, ¿sí ves la presentación, hija? Ok. Entonces, los testículos decíamos que son estos, van a tener pues esa forma ovoide y va a tener varios componentes. Hace un momento les decía que el testículo había descendido una capa de peritoneo. Esta capa que bajó va a tener una doble envoltura, una envoltura que va a venir y va a como cubrir el testículo. Lo va a cubrir, pero no lo va a cubrir completamente. Le va a dejar una parte para que salga el conducto deferente. Y esa envoltura va a ser como una capita para acá, pero va a ser como un giro y ese giro va a permitir que tenga, va a ser como si fuera un globo que lo vamos a meter en el puño, así. Va a tener una capa interna y va a tener una capa externa y en el medio va a quedar este espacio. Pues esa túnica se va a llamar túnica vaginal y va a tener ese espacio que se tiene aquí. En el interior va a estar el testículo y va a tener diferentes estructuras. Y vámonos enfocando a esto. No se pierdan, revísenlo luego porque veo que están revisando los libros y las libretas. Entonces, aquí tenemos las estructuras del testículo y van a ser particularmente unos túbulos o estos tubos que van a ser como si fueran curveados. Estos túbulos curveados van a ser los túbulos productores de los espermatozoides, que van a ser los túbulos seminíferos, y estos curveados se van a hacer rectos en su parte más pues, más terminal de estos túbulos y todos los túbulos rectos se van a unir y van a formar una red. A esta red se le llama red testicular. La red testicular también se llama red de testis. La red de testis va a transportar todos esos espermatozoides que ya se produjeron, los espermatozoides hacia esta estructura anatómica que se llama epidídimo. El epidídimo va a ser un lugar como de madurez de los espermatozoides para que a su vez pasen hacia el conducto deferente y lleguen hacia la próstata para que se liberen en el momento de la eyaculación, ¿no? Entonces, este epidídimo va a tener tres partes, va a tener la cabeza, va a tener el cuerpo y va a tener la cola. Se menciona que es como una coma, como si fuera una coma, este órgano, y se va a encontrar en la parte superior de lo que es el testículo. Y sirve para la madurez, ¿no? De los espermatozoides. Bueno, aquí traigo otra imagen. Esto es para que vean cómo está lo mismo, los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, la red de testis
Y aquí ya vemos cómo se encuentra el epidídimo, ¿no? El epidídimo con todos esos curvaturas también que va a tener, al final van a formar un conducto, este conducto que todavía está curveado, y se va a venir al conducto deferente para pasar por lo que es el cordón espermático y de ahí irse intraabdominal, irse atrás de la vejiga y llegar a la próstata, donde están las vesículas seminales. Bueno, y esa es una imagen para que veamos cómo de la aorta baja lo que va a hacer la arteria testicular, va a descender. En la mujer, pues va a llegar aquí, pero en el hombre, recuerden que va a ser intraabdominal y luego se va a ir hacia afuera. Ok, y con esta imagen voy a terminar. Nada más, mañana continuamos con lo que corresponde. Puede ser, buscar ser más breve. Aquí tenemos el testículo y del testículo va a formarse los espermatozoides, van a pasar por los túbulos seminíferos, por los túbulos rectos y luego se van a ir al epidídimo, que aquí alcanzamos a ver la cabeza, el cuerpo del epidídimo, aquí tenemos la cola del epidídimo y vean cómo baja y se va por detrás del testículo y va a formar el conducto deferente. Aquí viene el conducto deferente, es externo, todavía está en el escroto. Luego va a bajar, va a subir por el conducto inguinal. Vayan siguiéndome, por favor. Aquí va a subir por el conducto inguinal, por el cordón espermático. Va a subir, va a subir, va a subir. Va a llegar al anillo superficial inguinal y luego va a seguir subiendo y va a pasar por el anillo inguinal profundo. Y una vez que llega al anillo inguinal profundo, va a pasar por detrás de lo que es la arteria epigástrica inferior, que es rama de la arteria ilíaca externa, aquí, y se va a ir por detrás de él y se va a venir hacia la región medial, atrás de la vejiga, y aquí va a llegar al conducto eyaculador. Al conducto eyaculador que va a depositarse en la próstata, y de la próstata, esta es la uretra prostática, aquí está bueno, es la intramural, en este caso, pero aquí ya está la prostática, la membranosa, y luego baja a través de la uretra esponjosa y se va a expulsar a través de la eyaculación por el orificio uretral externo. Así es como se liberan los espermatozoides y el semen en el caso de los genitales masculinos. Y hasta aquí la vamos a dejar, porque me pasó un poquito. Mañana continuamos con esto y con genitales femeninos. Que tengan buen día todos, jóvenes. Gusto de saludarles.